Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la nación primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu palabra nos hace nuevo, nos da impulso, nos limpia. Ayúdanos a saber qué hacer con tu santa palabra y cómo recibirlo y actuar. En nombre de Cristo oro. Amén. En la clase anterior vimos cómo el rey Josías recibió la palabra de Dios y hizo tantas cosas para bendecir al pueblo y restaurar la palabra de Dios y eliminar el pecado del reino de Judá. Queremos ver la restauración y lo que puede suceder en nuestra vida. Cómo respondió Josías a la palabra de Dios es un ejemplo para nosotros. Habrá mucha restauración en los últimos días en nuestras familias, en las iglesias, nuestras comunidades y en conclusión en el mundo nuevo. Recordemos de cómo recibir la palabra de Dios. Los 5 elementos de acercamiento al Señor que hizo Josías. Él buscó la palabra, él oyó la palabra, se humilló ante la palabra, se quebrantó su corazón y se hizo humilde y lloró ante la presencia de Dios para la gran necesidad que tenía para arrepentirse. Eso es lo que hizo él en respuesta de la palabra de Dios. Así hizo él. Estaremos nosotros en nuestra restauración de todas las cosas desde el principio, cuando Jesús, nuestro Dios, caminó con Adán y Eva en el puerto que hará en nosotros en un mundo nuevo. El rey Josías reinó en Jerusalén desde aproximadamente 642 años antes de Cristo hasta 611 antes de Cristo. Son 31 años, según 2 Corintios 34, versículo 1. Él reinó por tanto tiempo cuando después de él los próximos 4 reinos eran de 11 años o menos. Él tuvo un reino largo porque su corazón era bueno y ellos prosperaron bajo su liderazgo. Dice que desde sus 8 años de ser rey, él comenzó a buscar al Dios de David, su padre, dice 2 Corintios capítulo 34. Y él tenía 16 años en aquel tiempo. Nos hace una gran lección. Cuando estamos en nuestra juventud, cuando estamos haciendo decisiones, en qué carrera, en qué mundo, con cuáles personas, con cuáles amigos vamos a vivir. Estas son las preguntas que tenemos que actuar y entender en nuestras vidas. ¿Cómo responderemos al reino de Dios y la luz de Cristo? Él buscó a Dios. Y para recibir la palabra, uno tiene que buscarlo. Recordamos la historia, por arreglar el templo de Dios, encontró el sacerdote Hilcías la ley de Moisés en la casa de Jehová y lo leyó. Igual en nuestras vidas, tenemos que buscar. Vemos lo que hizo el rey cuando él encontró la palabra de Dios. En capítulo 23 de 2 Reyes, dice en versículos 5 y 6 que él quitó las imágenes del templo. Igual como nosotros tenemos que quitar las imágenes, los ídolos de nuestras vidas. ¿Qué es? Fama, es apariencia, son casas, automóviles. ¿Cuál es que buscamos nosotros que son ídolos? ¿Puro dinero? Hay que quitar estas imágenes del corazón, porque el corazón es el templo de Dios. Él lo hizo en respuesta a la palabra. Así también debemos hacer nosotros. En versículo 12 dice que derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz. Nosotros tenemos que derribar los altares de sacrificio en los lugares altos, en los lugares de permanencia en nuestras vidas. Ver qué es que ha puesto allí, en qué estás hincado, para qué estás buscando. Y versículo 21, por palabra de Dios, él reinició la Pascua, la señal de libertad por la sangre de Cristo que habían hecho sus antepasados más de 100 años antes, ya no habían hecho. Ellos restauraron los pactos y convenios de Dios. Pensemos en nosotros, en nuestras vidas. ¿Cuáles son los convenios y pactos y bendiciones de Dios que Él tiene para nosotros, que tal vez están alejados de nosotros? Jesús instituyó a bendecir a los niños.
para que los padres de familia lleven el recién nacido ante los ancianos de la iglesia, para que oren por él, para que ángeles sean administradores de la vida, para que haya bendiciones prometidas sobre estos niños, para que los adultos, los padres, sepan que ellos no son los únicos que están guiando, a recordarles que la vida pertenece al Padre Celestial. El hogar sería mucho mejor ordenado si podríamos poner todo lo que tenemos en las manos de Dios, comenzando con los niños que nacen en nuestra casa. Y acerca de los convenios de Dios, el camino de bautismo, de entender que es tiempo de nacer de nuevo, de mostrarlo como testimonio ante Dios y todos de la iglesia, para que todos sepan que hemos muerto al pecado. ¿Queremos morir al pecado? ¿Queremos nacer de nuevo? ¿Queremos testificar al mundo? Jesús lo hizo. Juan lo bautizó. Él lo hizo para mostrarnos justicia, el camino. No olvidemos los pactos de Dios. Matrimonio. Dios puso matrimonio en la iglesia para que los lugares sean bendecidos, protegidos por la ley de Dios, protegidos por obedecer la palabra, para que los niños que nazcan tengan entendimiento que mi lugar es protegido por oración, por fe y por compromiso ante Dios. Unciones para sanidad. Dios ha puesto en la iglesia por su palabra. Si alguien está enfermo, llama a los ángeles de la iglesia. Ellos ungirán con aceite en el nombre del Señor. Santiago capítulo 5, 13 al 16 habla de las bendiciones que Dios tiene. No olvidemos lo que Dios ha puesto en su palabra para bendecirnos. Consejos de pastorado. Estamos en un mundo lleno de dificultades y decisiones. ¿A quién buscamos cuando hacemos preguntas? ¿El pastorado? ¿Dios en oración y ayuno? ¿O acerca de nuestros abuelos? Un regalo de Dios para nosotros, los que los tienen todavía. Sus años y sus sus pelos grises son un señal de que ellos ya enfrentaron los problemas, las dificultades. Estamos buscando sus experiencias y sus consejos. Todo esto Dios tiene para bendecirnos. No olvidemos lo que está en la palabra de Dios para guiarnos. Porque en el mundo podemos ver que hay dificultad. Sabemos que hay desorden. Sabemos que hay confusión. Recordamos que la palabra de Dios tiene 6,000 años de enseñarnos. Dios no ha cambiado. Su orden no ha cambiado. Busquemos la palabra como hizo el rey. La segunda cosa que debemos recordar es que él recordó su posición ante Dios. Él entendió que su vida sin Cristo, sin el Padre Celestial, como dice Pablo, era como basura. Entonces entendemos que sin Cristo estamos sucios ante Dios, que nuestros pecados todavía tenemos. Entendemos que solamente por la sangre de Cristo podemos ser salvos. Hemos hecho un mejor sacrificio. ¿Qué hemos hecho con este mejor sacrificio de Cristo Jesús? Pensemos. El rey Josías se humilló ante Dios por oír la palabra del Señor. ¿Qué respuesta tendremos nosotros a la palabra? Dice de él que su corazón se enterneció y se humilló delante de Jehová. El mundo pone énfasis en fama y fortuna. Dios nos dice que el mejor enemigo, el peor enemigo de nosotros, el diablo, Satanás, Luciferio, por el orgullo, por querer estar igual de Dios, él cayó del cielo. Fue echado fuera de la presencia de Dios. También la palabra de Proverbios nos dice que orgullo es la primera en la lista de los pecados
que nos separan de Dios. Entendemos que es humillarnos, es ayunar, es entregar nuestra vida en poner la mano de Dios. El único modo para poder tener un corazón enternecido y humillado ante Dios. Y la cuarta cosa que hizo el rey, dice que rasgó sus vestidos de mostrar el grado de arrepentimiento. Hemos confesado ante Dios que somos rotos, que estamos quebrantados, que no tenemos fuerzas de nosotros, o queremos pararnos en nuestra propia energía, en nuestra propia sabiduría. ¿Y dónde nos llevará? Tenemos la humildad, confesamos nuestros pecados diarios a Dios, o quedamos siempre pensando en la vida y no queremos reconocer nuestra estadía, nuestro puesto ante Dios. Confesamos nuestros pecados a otras personas, a los amigos, para que ellos oren por nosotros. ¿Somos suficientemente humildes para que ellos nos ayuden en nuestro camino? Santiago 5:16 dice que la oración del justo vale mucho. Busca a las personas de confianza. Si tiene un pecado que no ha podido quitar, ha orado, ha ayunado, busca la oración de una persona de confianza. Confiesa también con él o con ella y que Dios hará un milagro en tu corazón por humillarse ante de él y a tu hermano y amigo. Y tal vez lo más importante, queremos confesar ante las personas que hemos dañado, que hemos herido por palabras o por hechos. Podemos enfrentar nuestra culpa y pedir perdón de ellos. Ahí hay libertad de verdad. Entonces, hemos rasgado nuestros vestidos, hemos mostrado a Dios quiénes somos, hemos mostrado al amigo, a la esposa, a las personas de confianza. Este es rasgar tu vestido, es mostrar que ha humillado. Y la quinta cosa que hizo el rey, lloró en su presencia, la presencia de Dios. Clamó, dice la palabra, clamar a mí y yo te responderé. Dios nos pide dos mandamientos, a buscarle de todo corazón, alma y fuerza, ¿no? Y amar al vecino como a ti mismo. Entonces, en todo lo que hacemos, es la energía, es el deseo de todo alma, de todo corazón, de todas las palabras que tenemos. En esta misma forma, hay que usar esta misma energía de clamar al Señor, de buscar su dirección, de orar cuando estamos cansados, de buscarle temprano en el día, de buscarle primero no solo en los días, pero también en las parejas. En cada forma podemos ver estas bendiciones, como hizo el rey Josías en su vida, de entender que si yo busco la palabra, yo oigo la palabra, yo busco consejo de los amigos, me humillo ante Dios, confieso ante amigos y ante Él, rasgo mis vestidos espirituales y orar y clamar al Señor. Dios tiene un corazón y un altar listo, limpio de ídolos, limpio de las cosas de fama, el orgullo falso. Entregamos nuestro corazón para que Cristo sea el Rey y Él es la palabra de vida. Él es quien nos dará susurros en el oído, que nos llamará en el corazón. Ese es responder a la palabra de Dios. Este es buscar los consejos de Él, de perdonar, de bendecir a los demás, de arrepentir, de confesar, de casarnos, de formar un hogar bajo de Él. Estos son los consejos que Dios tiene. ¿Responderemos o dejaremos el camino? Iremos como el camino del mundo. Es tiempo de decidir qué harás con la palabra de Dios. Dios le bendiga.